situaciones que consideran que están incidiendo en este problema de la universidad, por ejemplo, para coger el que estábamos analizando. Entonces, están utilizando esta situación para como reflejar todo lo que ustedes consideran que son problemáticas, pero las problemáticas no las interrelacionan. A mí me gustaría incluso mirar acá a ver si puedo, si yo pudiera mostrarles el trabajo, porque esa es la idea. No sé qué tiempo tienen para explicarle la situación, que en el caso de ustedes, ese es el trabajo de Héctor Guido, Diana Dixon, Yelixa de Moya y Cristian Cantillo. Entonces, les voy a mostrar aquí cuál es concretamente la situación que les estoy queriendo explicar. Dayana, vamos a abrir aquí el esquema. Y vamos a compartir la pantalla. Ya ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, es, bueno, obvio que hicieron un pescadito ahí, pues ahí a su modo, ¿no? Pero cuando uno ve la espina de pescado, uno sabe que si ustedes hubieran hecho esto, aquí específicamente estudiantes, perfecto. Pero entonces, ¿cuáles son ¿por qué? O sea, es la pregunta, ¿por qué los estudiantes forman parte o son causa del problema de la universidad por COVID-19? Esa es la pregunta, porque estas se supone que son las causas principales, o las raíces principales, o las espinas principales. Los estudiantes, el método, la conectividad, el declive de ciudad universitaria, equipos y el aislamiento preventivo son lo que ustedes consideraron las espinas principales. Quiere decir que estas son las causas que ustedes consideran que son las que originan este problema, problemática de la universidad por COVID-19. Entonces, cuando usted define un problema, si usted pone problemática de la universidad por COVID-19, usted está casi que calificando ya el problema. Entonces, pudiera ser situación problemática en la Universidad Autónoma del Caribe, o sea, sin ponerle por COVID-19, porque yo no veo que el COVID-19 lo hayan puesto en ninguna espina principal. O sea, colocan como principales una serie de causas y el COVID no lo ponen. Y ustedes dicen que la problemática de la universidad por COVID-19. Ojo, la intención con esto es que tengan una herramienta más para sus vidas laboral, profesional, personal. En la medida en que me estén entendiendo, en la medida en que se abran
para entender lo que les estoy diciendo y no para tratar de protegerse porque, bueno, voy a defenderme. ¿Por qué puse eso? No. Primero, que entiendan por qué, qué es lo que les estoy diciendo. Porque yo, de hecho, les di la aprobación del esquema. Lo que pasa es que, obviamente, pues, la calificación que le di al problema, a esta presentación, les di 3.5 porque hay problemas de concepto. Entonces, miren, dice, miedo al contagio al regresar a las clases. Ese miedo al contagio después, o sea, no tiene una subcausa. Dice, dificultades para pagar la matrícula. Entonces ya es otra cuestión diferente totalmente, que yo lo puedo haber puesto en vez de en estudiante en la parte de costos, por ejemplo. Pero bueno, dificultades para pagar la matrícula. La dificultad para pagar la matrícula, ¿cuál es la causa de no poder pagar la matrícula? Entonces, o la subcausa. Entonces aquí habría que entrar a analizar. Si yo coloco una subcausa aquí, donde entra estudiante, que una flechita que entrar aquí a estudiante, dificultades para pagar la matrícula, causas. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, por aquí hay algo, bueno, es que ni siquiera, no, es que no lo ponen. Yo pensaba que sí estaba puesto. Una de las causas de la dificultad para pagar la matrícula sería el desempleo, por ejemplo. Se han quedado los que se pagaban su matrícula, no están trabajando. Otra causa sería que la gente tiene miedo al contagio y no salen a las calles a comprar. Entonces, si el que pagaba la matrícula era un trabajador independiente que dependía de la gente que está saliendo a la calle, la gente no sale a la calle por miedo. Entonces ahí empiezan a conectar causas y subcausas. Pero me hicieron una relación de cosas como, a ver, como la lluvia de ideas que se hace inicialmente para construir el análisis en base a un diagrama causa-efecto, que empiezan a generar ideas, generan ideas. Perfecto. Y después esas ideas las tienen que ir organizando. ¿Y esas ideas cuáles son? Todas estas. La fuerte lluvia, las interacciones con estudiantes. Entonces después uno clasifica, dice, bueno, todo lo que tiene que ver con estudiantes lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿qué cosa es causa y qué cosa es subcausa y subcausa de la subcausa? Entonces, pero ahí no hay ninguna relación. Dice, no agrado de las clases virtuales el próximo semestre. Y eso solamente cualquiera de estas cosas que colocaron acá da para hacer una espina específica. Y no haberlo dejado así a ese nivel. Problemática de la universidad por COVID-19. ¿Cuál es la problemática de la universidad por COVID-19? Por ejemplo, decir, disminución de la matrícula de la universidad por COVID-19. Entonces, usted coloca
miedo al contagio al regresar a las clases, dificultad para pagar la matrícula, no agrado de las clases virtuales, pero ahí interconectando cada cosa. Pero usted no está poniendo, entonces dice, no rebaja de la matrícula. Fíjense que está asociado más a la matrícula que al propio estudiante. Entonces ustedes lo que tenían que haber hecho era coger una de estas cosas que pusieron aquí, en esa, digamos, en esa lluvia de ideas, y decir cuál realmente constituye el problema. Y se reformula en el caso que se tenga que reformular. Porque lo primero para hacer un análisis de toma de decisiones es la identificación correcta del problema. Porque si no puedo estar haciendo cosas correctas para resolver el problema incorrecto. Y cuando voy a identificar el problema, le tengo que poner toda la atención del mundo. Entonces, yo no puedo decir problemática de la universidad. Por eso fue que cuando yo empecé estas clases, yo les decía a la gente del turismo, a la gente de hotelería, si ponemos así situación de la economía por el COVID-19, imagínense cuántas situaciones en la economía hay diferentes. Entonces aquí es problemática de la universidad. Pero es que incluso si nosotros le quitamos el letrero Autónoma del Caribe, esto le sirve a cualquiera, a cualquier universidad. Más para allá, más para acá, pero a todas les sirve. Entonces tampoco es algo que podemos resolver concretamente con la universidad. Y la idea de esto es que se nos permita tomar las mejores decisiones para eliminar la problemática de la universidad, que cuál es, ahí no sabemos exactamente. La gran problemática que tienen la mayoría de las instituciones de educación es la disminución de la matrícula. Entonces, la disminución de la matrícula, sí, puede tener como causa fundamental las dificultades para pagarla. Sí. No agrado de las clases virtuales el próximo semestre, pero ya no es la misma. O sea, esa no es, una cosa es dificultad para pagarla y otra cosa es que no les gustan las clases virtuales. Son dos cosas independientes. Porque la dificultad para pagarla sí tiene un montón de causas y de subcausas. El montón de causas es que depende de los ingresos de las personas, depende si están trabajando, si no están trabajando, si se quedaron desempleados, si no se quedaron desempleados. Porque igual, si no hubiera ocurrido esto, había que pagar la matrícula, todos los que iban a matricularse. Entonces, el valor como tal de la matrícula no tenía tanto impacto. ¿Por qué? Porque la gente más o menos seguía con el mismo nivel de ingreso. Más para allá, más para acá, y siempre los primeros días se da un cierto descuento. Si yo pongo esa causa, dificultad para pagar la matrícula, yo la tengo que argumentar con las subcausas necesarias. Como por ejemplo, no agrado de las clases, que eso no tiene nada que ver. A mí no me pueden gustar las de eso, pero yo puedo tener toda la plata del mundo para pagarla. No rebaja de la matrícula. ¿Cuáles son las causas de que la dificultad para pagar la matrícula sea que no la rebajan? ¿En qué momento usted considera, antes de que ocurriera esto, que la matrícula la debían rebajar? ¿En qué momento? O sea, por ejemplo, en vez de poner no rebaja de la matrícula, descuentos insuficientes, por ponerle un ejemplo de esta espina. Y así sucesivamente, miren, interacciones con métodos, interacciones con estudiantes. ¿Interacciones con estudiantes de quién?
las interacciones entre ustedes, la interacción de los docentes con los estudiantes, de los directivos con los estudiantes, del personal administrativo con los estudiantes. Acceso directo con estudiantes y docentes. ¿Acceso directo en qué sentido? O sea, yo no entiendo qué cosa es acceso directo con estudiantes y docentes. El método. O si esto quiere decir que como no hay acceso presencial, se nos está dificultando el aprendizaje, o la gente considera que el face to face pues es mejor. Ahí yo no sé. Recursos audiovisuales, guías. Recursos audiovisuales, guías. ¿A qué se refieren? Hay profesores que en el proceso presencial no son de utilizar ni videoin, ni presentaciones, o no usan Exia, o no, tampoco dan guía para estudiar, pero hay otros que sí lo hacen. O sea, ¿de qué estamos hablando? Han cerrado campus y planteles por precaución. Esto tiene que ver con la autónoma, ojo, porque la autónoma es un campus. Y dice, han cerrado campus y planteles por precaución. ¿Cómo afecta eso? Base de datos en línea. O sea, jóvenes, yo sé que ustedes trataron de hacer el mejor esfuerzo para cumplir una tarea. Pero yo, y por eso les di 3-5. Únicamente porque me los imaginaba trabajando. Y porque, como en su mayoría, no aprovechaban las clases ni los horarios de consulta, como les dije, llámenme, les puse ejemplo de otros grupos que me llamaban y estábamos 2 horas más larga que la clase, la tutoría, y cambien esto para acá, y pongan esto aquí, y pongan esto allá. Pero como no lo hicieron, tuvieron estas dificultades. Eso que ustedes tienen puesto ahí, siendo así totalmente franca con ustedes, para no engañarlos, es una gráfica donde ustedes han relacionado una serie de problemáticas y listo, pero eso no es una espina de pescado, eso no es un diagrama causa-efecto. Sin embargo, yo dije, bueno, 3-5, para que no pierdan, espero. Estamos en esta situación de confinamiento. El día que ustedes quieran reunirse conmigo, haya terminado el semestre, no estén en el semestre que viene y me quieran consultar, profe, usted tendrá tiempo hoy estamos listos para que nos enseñe esta herramienta, no importa que se haya acabado el semestre. Con mucho gusto armamos una espina de pescado con estas cosas que ustedes pensaron, que me pareció muy buen ejemplo, el tomar la situación de una universidad para hacer el análisis, pero que la intención fue buena, pero no lo lograron. Miren, la conectividad. Para la conectividad me gustó esto. Las fuertes lluvias dificultan las señales para algunas personas. Perfecto. Esta es una causa, una subcausa de la causa raíz, conectividad. Perfecta. Dice, para el momento de tener una falla conectiva, las empresas demoran más en responder a causa de la congestión. Entonces, pero, ojo, la conectividad es una causa raíz. Una subcausa es
Lluvias, perfecto, que hay problemas con la conectividad. Pero entonces, la subcausa de esa causa secundaria, como es la lluvia, no es que las empresas se demoran, sino que podían colocar otra subcausa que dijera demora en la solución de los problemas de conectividad. Entonces, en esa que para no tener que escribir tanto ni siquiera, demoras, la colocábamos aquí, demoras, entrando aquí, como otra subcausa, al igual que la lluvia. Pero entonces, ¿cuál puede ser la subcausa de la demora? Congestión en la solicitud del servicio. Demasiadas personas pidiendo que les arreglen el problema que tengan. ¿Y cuál puede ser? ¿Por qué hay tan grande congestión? Porque demasiadas personas utilizando al tiempo estas redes, estas conexiones que antes no se hacían. Y otra subcausa de esa misma, de la demora, puede ser las lluvias que dificultan, periodo de lluvia, momento periodo en el clima, momento de lluvia en el clima, como dicen aquí, el invierno en la ciudad. Entonces, ya ahí hay una serie de conexiones. Me explico, quiero escucharlos, a ver, que alguien me diga si me están entendiendo, si lo ven, si ven que lo que yo les digo, que hicieron muchos aportes, hicieron buenos aportes, pero no hay un análisis causa-efecto. Quiero escucharlos, a ver, quiero escucharlos. No importa. Sí, quizás teníamos el tema central, y, o sea, teníamos claro de lo que queríamos hablar, pero no supimos, como dice usted, no supimos hacerlo más útil, por decirlo así. O sea, ni siquiera no es que no sea útil. O sea, no, tampoco. Siempre es útil. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta en esta situación. ¿Quién fue quien me habló hoy? Elisa. Sí, profe. Sí, porque como tenía la pantalla compartida no la veía. No es que no sea útil, porque ustedes lo que tienen ahí es de muchísima utilidad para hacer un tremendo análisis causa-efecto de los problemas asociados a la autónoma o a cualquiera de las universidades. Está excelente la generación de ideas y excelente las espinas centrales asociadas a conectividad, asociadas al método, asociado a estudiante. Excelente. De hecho, por eso no pierden el trabajo. Pero yo lo que pasa es que no les puedo dar una nota de 5 a pesar de saber que tienen una propuesta buena de ideas, pero que no la organizaron en función del concepto relación causa-efecto, que era el objetivo de la tarea, no más. De hecho, la tarea iba complementada, o sea, no era Espina por un lado una tarea y Pareto por el otro, era un solo paquete.
hago mi análisis causa-efecto y después analizo con el Pareto dónde están las causas concentradas que me llevan al 20% aproximado, como les dije, al 20% de las causas que me están incidiendo en aproximadamente el 80% del problema. Y entonces eso lo sacaba inmediatamente por la gráfica. Entonces todo era un conjunto. Yo podía decir aquí, pues no llegan ni a 2 porque tienen la mitad, primero 2.5 y 2.5, digamos, por cada parte del trabajo. Y si la mitad de la espina no está hecha bien, entonces no aprobaban, pero mi idea no es esa, mi idea es, por eso esta necesidad de sentarme con ustedes y retroalimentarlo, porque igual habría hecho en el salón de clase, llegar allí y explicarlo con tablero, marcador y empezar ahí a hacer el análisis. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes entiendan cuál fue la falla de esta situación. Si, vuelvo y repito, si están interesados en hacer una espina de pescado con su diagrama Pareto, en otro momento, para que eso les quede para otras materias, para su trabajo, con mucho gusto, nos reunimos, solo me tienen que avisar, todos tienen mi teléfono, mi WhatsApp, y me dicen a qué hora nos podemos, sí, puede ser fin de semana, donde a ustedes les quede más cómodo, a qué hora, y hacemos esto, obviamente, para que ya les quede una cosa chévere que les sirva, incluso tenerla ahí, y qué bueno, porque se hizo con la universidad. ¿Correcto? ¿Están claros de cuáles son las deficiencias que les encontré? Sí, claro, profesora.